Dios los bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a esta nueva unidad de la clase bíblica. Vamos a tener una nueva unidad con un nuevo tema durante estas próximas clases. Vamos a estar trabajando por las próximas 5 clases el tema del duelo, que vamos a definir lo que es el duelo próximamente, pero es la pérdida, ¿verdad? Es ese sentimiento cuando tenemos la pérdida a veces de un ser querido, o la pérdida también podría ser del trabajo o de algún divorcio o de un suicidio. Cuando uno tiene una separación de algo que ama, sufre esta situación de duelo. Y en el leccionario bíblico vamos a tener una serie como de algunas 5 clases que vamos a examinar ese proceso de duelo en varias situaciones en la palabra del Señor. Y luego, posteriormente, cuando terminemos con ese tema, vamos a estar estudiando el libro de los Romanos, la carta magna del cristianismo, se le dice a la epístola de los Romanos, y estaremos hablando de ella. Así que durante las próximas clases vamos a tener un tema nuevo. Ya dejamos a Filipenses, estuvimos estudiándolo durante este tiempo y ahora vamos a entrar al tema del duelo. Así que de inmediato, una vez más, siempre agradeciendo a la hermana Daisy por los slides que me preparó para esta clase. Quiero comenzar con la clase que es la clase 14. Abraham y su experiencia de duelo al morir su esposa Sara. Primero que todo, deben conocer que la afirmación fundamental es Abraham como extranjero necesitó comprar una tierra en Canaán para honrar con una sepultura adecuada a su esposa fallecida. Y vamos a ver, esta es la afirmación fundamental. Y si vemos rapidito lo que fue el versículo para meditar, dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Van a ver que en este tema, clase de introducción del duelo, van a ver lo importante que es y lo difícil que es el duelo o el sentimiento que acoge a una persona ante la pérdida de un familiar, en este caso la pérdida de la esposa de Sara, la esposa de Abraham. Y van a ver el esfuerzo realizado, ¿verdad? Cómo las personas se esfuerzan para poder tener un proceso de cierre y en este caso este entierro, este, esta ceremonia que le da al ser humano el sentido de que le prestó el respeto adecuado a la persona que ama. ¿Verdad? Esto varía por diferentes culturas y lo vamos a ver aquí cómo se ve en la Biblia, pero lo vamos también a tratar de aplicar a algunas otras situaciones. También es importante, pues, la importancia de tercer objetivo, de valorar la necesidad de honrar a las personas que en medio del duelo ha experimentado por la muerte. O sea, eh, la apreciación que se debe demostrar por las personas que hemos perdido. Así que vuelvo y le digo, es una clase introductoria que lo que pretende es que uno pues vea a la luz de esta historia que se recoge allí, tocar este tema de duelo. El duelo, esta definición es una definición muy buena. El duelo es una experiencia dolorosa. Sin lugar a dudas, cuando uno pierde algo que ama, le duele. Que experimentan las personas frente a un sentimiento de pérdida. Como les dije, es un sentimiento de pérdida que no es solamente que se muera alguien. Cuando a uno lo despiden del trabajo, sufre duelo, que es una pérdida, una separación. Cuando se le muere un perrito, uno sufre una separación. Cuando, ¿verdad? A veces, cuando uno pierde en un juego de pelota, se pierde el juego de la Serie Mundial y tu equipo pierde, tú sientes un cierto duelo, ¿verdad? Obviamente son eventos que tienen diferente intensidad en la persona, pero no cabe la menor duda que ese sentimiento de desconsuelo que sobrecoge a una persona ante un cambio en su circunstancia, como es cuando pierde el compañero de vida, o cuando pierde o se enfrenta a una situación que ya no es como era antes, pues es lo que se define como duelo. Acá, y gracias una vez más a la hermana Daisy que me proveyó este slide que es muy bueno, las 5 etapas del duelo. Yo no soy un profesional de la conducta, posiblemente la clase del domingo le estoy pidiendo a algunos de los profesionales de la conducta que nos ayuden a versar sobre esto, pero las 5 fases
del duelo se recogen aquí. La negación, primero uno dice, ¿por qué se fue? Usted oye a las personas decir, llame a mí, en vez de, la gente no piensa que eso, cómo Dios hizo eso, por qué se me lo llevó. Usted ve esa fase de negación en las personas, ¿verdad? Algunos le da una ira y dice, Dios es injusto porque me llevó a mi esposo o algo así. Y son fases muy comunes, negación, ira, luego la negociación, que ven ahí, que yo hasta, más o menos, llame a mí en vez de él, hay una profunda depresión, y luego una aceptación donde uno pues ya se acostumbra y trata de seguir hacia adelante, ¿verdad? Sepa usted que esto es perfectamente normal. Hay personas que pasan por estas 5 etapas en cuestión de horas o en cuestión de días. Hay gente que le toma años pasar por todas estas 5 etapas del duelo, ¿verdad? Como le digo, no soy un profesional de la conducta, así que no puedo abundar mucho más en estas etapas, pero en nuestra congregación y cuando estemos en la discusión en pleno, quizás pudieran algunos de nuestros compañeros, los consejeros de familia y algunos de los otros pudieran expandir en esto. Los compañeros trabajan en hospicios, tienen que manejar esto muy frecuente, así que posiblemente será una fuente de información para ustedes adicional. Fíjese que vemos aquí también que nos lo incluyó nuestra hermana dice, el Espíritu Santo nos consuela en nuestro momento de dolor. Y no cabe la menor duda, el Espíritu Santo es consuelo para todas las fases de nuestra vida. Y especialmente cuando estamos en necesidad y en dolor. Y es muy claro, y yo estoy muy de acuerdo con este planteamiento que se hace, el Espíritu Santo nos consuela en todas circunstancias. La lectura en clase, que siempre es excelente poderla leer, para ponernos en contexto de qué es lo que se quiere atender en esta clase. Génesis 23, del 1 al 6, dice que fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Cuidán Arba, que es Hebrón. Hebrón era la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed. Los de Ed eran los que vivían los heteros, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dan de propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, miren esto, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerte. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni impedirá que entierres a tu muerte. Seguimos leyendo en la otra parte de la lectura en clase, donde recibe respuesta de los heteos y dice, respondió Efrón a Abraham, Efrón era uno de los heteos, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerte. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de él, y 400 de plata, de buena ley, entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Martela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos. La propiedad de Abraham en presencia de los hijos de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Así que aquí se relata, ¿verdad?, el proceso de la adquisición de la propiedad, el dominio de la propiedad, ¿verdad?, y la transacción que se hizo con la gente a precio, como decimos los abogados, a precio alzado. O sea, se le puso un precio de edad, no fue regalada, no fue donada, sino que él pagó precio por ella. Así que a modo de introducción, vamos a ver, y yo, de hecho, siempre me gusta tener unos objetivos en la clase, más que un objetivo, unos temas que quiero puntualizar para ustedes. Uno de ellos es que quiero que entendamos la descripción y el manejo del duelo, que es lo que hemos estado haciendo. Lo segundo, yo creo que es lo importante de que planifiquemos los eventos vitales. Los eventos vitales son los nacimientos, la muerte, cuando se van los hijos de la casa, ¿verdad? Cuando ya no vas a poder trabajar. Esos son eventos en tu vida que marcan grandes cambios. Y uno de esos eventos es cuando vamos a partir de esta tierra. Ya sea que planifiques qué va a suceder conmigo o qué va a suceder con las personas que amo. El proceso de planificación de eventos vitales es algo que es muy importante. Nosotros, los que practicamos el derecho, a veces hablamos de eso con las personas cuando hacemos los testamentos, ¿verdad?
porque las personas deben poder planificar muchos de estos eventos, pero hay muchos de ellos, pero aquí vamos a hacer referencia a lo importante de planificar la muerte. Porque fíjese usted que cuando uno muere y no sabe ni qué hacer con el cuerpo, no tiene un lugar donde disponer de él, no ha planificado, no ha pensado en eso, es un problema. Yo creo que aquí no hay una enseñanza sobre eso. Y la importancia, también lo tercero, es la importancia de tener un cierre. Cuando uno tiene una pérdida y lo deja todo, sucede con las personas que desaparecen. Una persona desaparece y no encuentran su cuerpo, su familia no puede descansar porque no saben, no pueden darle cristiana sepultura, no pueden cerrar ese capítulo de su vida. Y eso es algo que es muy importante. Esas son algunas cosas que quiero quizás precisar para ver que discutimos a la clase. Pero fíjense, en términos de introducción, Abraham y Sara saben que eran de pueblos sumerios, ellos venían del Ur de los caldeos, y de allí Dios lo llamó, le prometió que le iba a dar una tierra prometida, y se fueron a Canaán. Ustedes van a ver ahorita el mapa, hay una distancia bastante grande, así que estas personas eran nómadas, no tenían lugar, se fueron de un sitio tan bien establecido, y Abraham creó la promesa de Jehová, y se fue a correr como nómada, sin hogar, como quien dice. Sara tenía 127 años, como dijimos en la lectura en clase, y murió en Hebrón, ¿verdad? En esa área. Eh, Abraham, pues obviamente quiso hacerle un entierro digno a ella y obtener una propiedad que, bueno, como vamos a ver en la casa más tarde, es la primera propiedad que se adquiere, que él compra bajo su titularidad. Él no era dueño de nada en ese lugar de Canaán, y por eso tiene un significado. Así que compró una propiedad que tenía una cueva en Macpela, y van a ver que esa fue la primera propiedad que adquirieron. Así que luego de eso, pues ya se convirtió en el panteón familiar, y ahí fue enterrado Abraham, Isaac, Rebeca, Lea, Jacob y algunas otras personas. Miren ustedes la distancia. Aquí este gráfico que nos puso Daisy es muy bueno para ir, ¿verdad? Desde donde fue Abraham, permítame aquí hacerle el señalamiento. Él era de aquí, de Ur. Aquí, aquí en la bifurcación del Tigre, donde lo que es ahora Irak, pasan por ahí, vean todo el camino que ahí usted dice, wow, esto es una extensión, un camino bien largo. Él pasó a tierra de Canaán, hubo hambruna, llegó hasta Egipto, aquí Egipto, pero regresó y terminó en Hebrón, que es donde se desarrolla esta clase. O sea, esto es muchos años de estar andando y caminando, respondiendo a la promesa de Dios que iba a dar una tierra prometida, y una promesa que Abraham le creyó a Dios. Pero fíjense que algunos datos de esta pareja: Abraham tenía 10 años más que Sarai, y dicen Sarai porque luego Dios le cambió el nombre a Sara, pero ella inicialmente se llamaba Sarai, y Abraham se llamaba Abraham sin la H, luego se le cambió el nombre a Abraham. ¿Okay? Debo decir, él se llamaba Abraham sin H y se le cambió el nombre a Abraham, debo decir, corrido ahí. Eh, pero cuando salieron de Aram tenían pues una edad, ¿verdad? 75 años él y 65 años ella. Era miembro de la tribu de Taret, procedentes de los caldeos, y habían emigrado, como ya les dije, desde acá, desde el Éufrates, yendo hacia el norte, y pasaron, fue el slide que estaba mencionando anteriormente. Sarai era hermana por parte de padre de Abraham, y a la vez era su esposa, ¿verdad? Y ese es el concepto de endogamia que se veía mucho, donde las tribus se casaban entre ellos, ¿verdad? Eso en la actualidad, ¿verdad? Hoy en día eso está prohibido, no se permite uno casarse con familiares, ¿verdad? El Código Civil de Puerto Rico prohíbe, ¿verdad? Que uno se case con familiares, inclusive si usted es primo, si son primos, para poderse casar tienen que tener los permisos del tribunal. Pero de normal, pues, no se casan, ni los hermanos, ni los otros. Tienen que tener una lejanía en la afinidad para poderse casar. Pero en esta época se permitía la endogamia, que era que se casaban la gente en el mismo, como parte de la tribu. Y se dice que ellos, pues, eran un matrimonio, pues ella fue muy fiel a su esposo, y tenían un matrimonio
monogámico, él tenía solamente, ¿verdad?, a ella, ¿verdad? Después van a ver que posteriormente Sara, que tenía dos situaciones muy particulares. Sara era una mujer hermosa, pero era estéril, y al ser estéril, pues tenía unas situaciones con eso, ¿verdad? Pero curiosamente parecía que era una relación muy, muy, muy cercana entre ellos, y ella le dio mucho apoyo a su esposo, mucho apoyo en el aspecto que lo siguió en ese sueño o en esa promesa que Dios le dio, lo siguió, dejó la estabilidad que ella tenía en Arán, lo bien cómoda que ella estaba en Arán, eh, lo dejó para irse junto a su esposo a perseguir esa promesa de un viaje larguísimo. Pasaron hambrunas, como le dije, tuvieron que ir a Egipto y regresar, fue lo que les enseñé en el mapa anterior. Ciertamente, en todo ese tiempo, ella nunca, Sara nunca disfrutó de tener una propiedad suya. Siempre estuvo como divagando, ¿verdad? Por todo ese, como dice, como un nómada. No tenía nada suyo. Así que cuando ella murió, sin duda alguna, se creó un sentimiento de duelo, de culpa en Abraham, eso es parte de la costumbre en ese lugar, donde básicamente cuando alguien moría, se hacían muchas expresiones de duelo, de dolor, ¿verdad? Eh, Se veían que había personas que se arrancaban el cabello, se daban golpes en el pecho, se lamentan, eh, eh, gritaban. Usted lee en Génesis 23, lo iba a ver, que hay toda una serie de expresiones de dolor que se veían, porque la muerte era un suceso trágico que afectaba a todo el núcleo familiar. Así que para los hebreos, la sepultura era un acto digno. Y de hecho, ahí podemos comentar que en nuestra cultura, nosotros aquí en la cultura de Puerto Rico, creemos que nuestros muertos deben ser sepultados, ¿verdad? Ahora últimamente ha habido una tendencia a ver algunas otras alternativas de disposición, como la cremación y demás, pero, ¿verdad?, nosotros hablamos de la cristiana sepultura. La cristiana sepultura era que tú regresabas al polvo y pues era enterrado, ¿verdad? Y se espera, ¿verdad?, que uno dignamente pues, disponga de esos muertos y los entierre. Así que nuestra cultura también respeta ese, ese fenómeno de poder enterrar. Eh, Así que se ofrecían, en el tiempo de los patriarcas, se ofrecían rituales, se ofrecía toda clase de cosas para demostrar el dolor que se sufría cuando uno perdía a alguien. Esto puede durar a veces hasta semanas o más tiempo, según dependiendo del rango social de la persona, y va a ser las exequias fúnebres, ¿verdad? Esto ha variado en nuestra cultura también. Ustedes saben que antes se acostumbraba que uno pues velaba al muerto en la casa y se amanecían la gente de un día para otro. Yo llegué a ir a funerales que eran 2 días velando al muerto, ¿verdad? Ahora ya no, y usted sabe que hoy uno lo pone y ya a las 8, a las 9 de la noche ya lo están sacando, no, va a tardar a las 12 de la noche lo están sacando a la funeraria, ¿verdad? Eso ha variado, pero sí se espera que uno presente respetos a la familia, que hay un proceso de demostración, ¿verdad? Así que vamos a ir, quiero transicionar inmediatamente a lo que estaba sucediendo, o más bien cómo Abraham reacciona a la muerte de su esposa, y cómo esto provoca en él la fuerte necesidad de que ella tuviera un entierro o una sepultura digna de ella. Como le dije, había una relación bastante cercana entre Sara y Abraham, en el aspecto de que se querían mucho. Ella, como saben, eh, ella fue la que introdujo la poligamia en su matrimonio, al traer a su esclava a que tuviera un hijo, porque ella era estéril. Luego el Señor la bendijo a ella y ella tuvo su propio hijo, pero todo parece indicar que tenían una relación bastante cercana. Y él, sin duda alguna, quiso tener eh,
o que su esposa tuviera una sepultura digna, digna. Y en ese aspecto, él se movió a hacer algo que no había hecho antes, y es adquirir un lugar para poner a su esposa, para poder enterrar a su esposa. Y ahí se da el relato que vamos a ver aquí, donde Abraham, ella muere, ¿verdad? En una tierra extraña, en Canaán. Él no era dueño de nada allí. Él vivía como un extranjero, o sea, no había adquirido derecho de propiedad sobre nada, ¿verdad? Como quien dice, estaba alquilado en donde quiera que iba, no tenía nada. Pero parece que creó una muy buena relación con los eteos, ¿verdad? Con este grupo de personas que vivían allí. Y, y sin duda alguna vemos que esa relación era tan fuerte que cuando Abraham pidió una tierra para sepultar a Sara, los eteos tuvieron a bien que él enterrara a Sara en cualquiera de sus tierras. Fíjense que ellos fueron más que bondadosos. No. Aquí nadie te va a decir que no. Tú entierra a tu muerta donde tú entiendas, ¿verdad? Ese es el versículo 6. Génesis 23:6. Oye, Señor nuestro, eres príncipe de Dios, dicen ellos, entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta, dijeron. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. Realmente ellos fueron más que bondadosos con él. Eh, eh, y ¿verdad? Abraham buscó un lugar adecuado. En esta cultura se acostumbraba a sepultar a sus muertos en una cueva y buscó una propiedad que tuviera esa cosa distintiva. No sé cuántos de ustedes lo han hecho, pero esto me da la oportunidad de que a veces nosotros no pensamos en eso, pero una de las cosas que mejor puede hacer uno para planificar su futuro es pensar cómo será o cómo disponer de uno, ¿verdad? Muchas familias tienen un panteoncito, tienen un lugar para tener un lugar donde poner a sus, ¿verdad? A las personas que fallecen, ¿verdad? Les confieso que recientemente nosotros, mi familia, yo y mi esposa estuvimos hablando de eso y pensando cómo hacerlo, y hemos estado hablando de ese tema. Mi familia o algunas partes de mi familia tienen eso. Yo creo que es una conversación que no siempre tenemos, pero es bueno tenerla. El que podamos tener ya sea un lugar para disponer de nuestros familiares o tener un seguro, ¿verdad? Un seguro que pueda pagar por ese es el costo que pueda incurrir uno en adquirir esa propiedad. Hoy en día, pues hay seguros de funeral, donde básicamente uno puede prepagar sus gastos de funeral o inclusive tener dinero disponible en caso de que uno fallece, pues el dinero se le da a la familia. Pero esta no es la clase de eso, simplemente diciéndole que es importante tener un proceso de planificación con esos hechos vitales como lo es cuando uno, ¿verdad? Cuando uno no va a estar, cuando uno muere. ¿A dónde me va a traer? Tenga a dónde caerse muerto, como decían en el campo en Puerto Rico, ¿verdad? Siguiendo con el relato de Abraham, ven que él pide a los eteos el espacio para enterrar a su esposa. Ellos muy cortésmente le dicen que sí, que con mucho gusto puede allí este, ubicar a su esposa. Recuerden que Abraham no era dueño de nada, así que prácticamente eh, él, uno pudiera pensar que estaba pidiendo algo prestado, pero no. Él quiso ciertamente obtener derecho de propiedad sobre el lugar donde iba a tener a su esposa, quería que fuera de su familia, de su propiedad. Eh, y dice que eh, se le ofreció algo únicamente, pero él quiso pagar por ella. Y ahí vino Efrón, que es lo que vemos aquí en el Génesis 23:10, del 10 al 11, que es un eteo, y tuvo un diálogo con Abraham. Y le pidió adquirir la propiedad, y Efrón, ¿verdad? Le dio, ¿verdad? Le pidió por la propiedad una cantidad de dinero, le pidió 400 ciclos. Los 400 ciclos equivalen hoy ¿verdad? En el presente, ahora, son algunos $108.
Para que usted tenga que ver que eso es poquito. Oye, recuerda que esto es miles de años atrás. Y si usted piensa que 100 pesos son poquito, ahora piense hace 100 años atrás cuánto eran $100. Era mucho. Ustedes no se acuerdan que antes lo comparaba con 5 chavos, pan con mantequilla. Un sándwich de jamón y queso valía 15 chavos. Me hacen 1000 años atrás. El costo de $108 hace 1000 años o 2000 años atrás es un montón. Y esto es mucho más de 2000 años, porque Jesús murió en 2000 y Abraham es mucho antes que Jesús. Así que esto es una cantidad de dinero enorme. Así que el hermanito Efrón realmente le pidió una cantidad bastante alta a, eh, a Abraham por la heredad para enterrar a su esposa. Y dice acá el comentario que Abraham ni lo pensó, ni siquiera regateó. Inmediatamente procedió a adquirir esa tierra. Y la adquirió porque quería honrar a su esposa. Fíjense que aquí nos comenta en esta parte que la institución de la familia es una institución muy sagrada para Dios. Y en la antigüedad, cuando una mujer se casaba, le tocaba a su esposo cuidar de ella. Porque antes de que se casara era el padre le cuidaba a la esposa. Pero cuando se casaba era el esposo. Y Abraham no había provisto un techo seguro para su esposa, no había provisto una propiedad. Y creemos que eso pudo incidir en su, ¿verdad? En su intención de ahora sí querer tener algo propio para tener allí la última residencia, por así decirlo, ¿verdad? Donde depositar los restos de su esposa y del resto de su familia. Miren, ahí nos da oportunidad. Hay gente que, ¿verdad? Que no hace como una meta suya tener el techo, ¿verdad? Ser dueño de su techo. En Puerto Rico hay una cultura bastante arraigada de ser dueño de la propiedad donde uno vive. Pero si usted ve en algunas partes de los Estados Unidos, hay gente que nunca compra casa. Siempre están viviendo así, sin alquilar, sin nada, ¿verdad? Algunos porque no pueden, otros porque simple y llanamente no es su prioridad. Pero en nuestra cultura, el ser dueño de la casa es una prioridad muy grande y es un anhelo muy bueno, ¿no? Y yo creo que Abraham sintió de alguna manera el peso de adquirir ese terreno eh, como una señal de agradecimiento y dignidad muy merecido para honrar donde iba a sepultar a su esposa. Así que, ¿verdad? Como les dije, Efrón subió el precio, exageró el precio para quizás negociar y llegar al precio final, pero pidió los 400 ciclos y Abraham se los dio, los 400 ciclos, y obtuvo ese derecho de posesión o derecho de propiedad sobre esa lugar donde enterraron a Sara. Sara fue enterrada en esta propiedad y Sara tuvo la bendición de morir, ¿verdad? Junto a su familia y ser honrada por su esposo, lo cual sin duda alguna es la aspiración de todos los que estamos acá, de que tengamos la oportunidad de que morir y que nuestros familiares puedan tener un proceso adecuado con nosotros. Pero como dije, es muy importante que uno planifique eso adecuadamente para poder tener el mejor disfrute posible, ¿verdad? Así que, aunque las experiencias de duelo son diferentes, porque pues, la gente las procesan de diferentes maneras. Como les dije, yo no soy un experto en la conducta humana, pero ¿verdad? He visto, ¿verdad? Que las personas procesan las pérdidas de diferentes maneras. A uno les puede tomar horas, otros días, meses o años. Así que no podemos extrapolar y decir, un duelo dura, eso es changuería, que si no se debe tomar muy en serio todas estas posibilidades. Pero lo que sí podemos saber es que se puede confiar en que no estamos solos en ese proceso y como decíamos antes, el Espíritu Santo nos fortalece en estos momentos y Dios es nuestro único y gran consuelo en el momento del duelo. Y vamos a tener muchas más oportunidades de nosotros poder versar y conocer más sobre ese proceso de duelo en las próximas clases que vamos a tener. Pero queríamos introducir este tema del duelo y cómo se procesa, ¿verdad? Y cómo impactó la vida de Abraham y Sara. Así que como pueden ver, es importante que planifiquemos para
qué va a suceder cuando ya no estemos, cómo vamos a manejar, ¿verdad? Dónde vamos a enterrar a nuestros familiares o cómo queremos ser que se disponga de nosotros. Eso es lo que yo digo, la planificación de hechos vitales es algo muy importante. Es importante, ¿verdad?, que entendamos que esa fase de duelo es una fase difícil para la persona y que el Espíritu Santo nos capacite y nos apoya en ese proceso, pero que nosotros debemos estar conscientes que es una parte difícil de la existencia humana. Es doloroso e incómodo. Yo creo que lo que se quiere es que podamos estar ¿verdad?, listos para afrontar esto. Así que no les quito más tiempo. Espero que se gocen en la clase del próximo domingo, y una vez más vamos a tratar de tener algunos recursos que le pudieran dar a ustedes más información. Así que no falte a la iglesia el domingo que viene para poder recibir la instrucción completa. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos.